Muy buenas tardes, buenos días, buenas noches, queridos compañeros, compañeras, querido profesor. El día de hoy tendremos el placer de hablar sobre un tema sumamente importante y relevante en el mundo del derecho actual, pero también un tema sumamente interesante del derecho romano. Lo que nos convoca el día de hoy en esta charla es hablar sobre el derecho de propiedad, o también conocido como el dominio. La panelista que me acompaña el día de hoy son nuestras compañeras Yanara Rebolledo, Ailín Araneda y Catalina Licanqueo, y por supuesto su servidor y presentador Tomás Godoy. Para iniciar debemos saber que la propiedad la encontramos dentro de los derechos reales, es decir, un derecho que se tiene respecto de una cosa. A partir de esto quería preguntarte, Yanara, ¿qué nos puedes contar y complementar acerca de esto? Muy bien. Entonces, antes de continuar con la propiedad propiamente tal, es necesario precisar dos conceptos. Primero, partiremos con el concepto de cosa, ya que es sobre esta la que cae el derecho de dominio. Para nuestro derecho actual, cuando hablamos de cosa, nos estamos refiriendo al mero objeto de la relación jurídica entre sujeto y objeto. Mientras tanto que en el derecho romano, el significado de cosa abarca un área muchísimo más amplia. Nos encontramos que cosa deriva de la palabra romana res, un concepto que comprende tanto cosas materiales como cosas inmateriales. Los romanos con res se referían a todo aquello que le concierne a la persona. En definitivas cuentas, con res se estaban refiriendo a todo aquello que forma parte de la vida del romano. Res entonces podríamos concretizarlo como asunto, entendiéndose así que lo que se abarca es más amplio que la simple cosa. Aprovechando con las definiciones, también requerimos definir qué es señorío, ya que más adelante lo veremos dentro del concepto de propiedad. Señorío, en latín, deriva de domini, que se traduce literalmente como señor. Este señorío es el poder jurídico que se tiene sobre una cosa, es decir, un señorío que se ejerce según el derecho y además cumple con todas las exigencias que se establece para ejercer este poder. Este señorío consiste en que el dominus puede usar la cosa, disfrutarla y disponer de ella como quiera. Y haciendo un adelanto, estos son los tres derechos que se comprenden dentro de la propiedad. Además, si bien existen ciertas limitaciones al dominio, este poder es considerado como un poder pleno. Gran intervención, compañera Yanara. Información sumamente relevante acerca de lo que había preguntado. Muchas gracias. Ahora sí, yendo de lleno a nuestro tema. La propiedad se define como el señorío más amplio y extenso que se tiene sobre una cosa. Para el derecho romano, sería definido como plena in re potestas. A partir de esto, quería preguntarle a Aileen qué nos puede comentar acerca de lo planteado. Eh, bueno, para empezar deberíamos hablar sobre las características del dominio. El, el dominio es un derecho absoluto, dado que el aprovechamiento de la cosa es el más amplio dentro de los derechos, y en el uso, el goce y la disposición de la cosa como mencionaban anteriormente. Aunque cabe aclarar que esta no es una facultad ilimitada, ya que existe la regla de quien usa de su propio derecho no daña a nadie, o sea que el dueño al usar su derecho de dominio no puede ni debe ocasionar daño a un tercero. Además, que sea absoluto quiere decir que este derecho es oponible a todas las personas, o sea, erga omnes. El dominio es un derecho exclusivo, es decir, el dominio lo tiene una sola persona. Es perpetuo, o sea que el derecho de dominio no se pierde por el transcurso del tiempo. Al igual que este derecho de dominio comprende tres derechos más, o sea, el derecho de uso, que es el jus putendi. Este derecho consiste en usar la cosa conforme a su naturaleza, es decir, aplicar la cosa para todas las prestaciones que es capaz de dar, sin transformar su uso en goce o disposición. Para poder clarificar un poco mejor la definición de uso, podríamos entenderla con el caso del arrendatario. Este hace uso de la casa sin ser suya y sin percibir los frutos de la casa. Luego tenemos el derecho de goce, el jus fruendi. Este es el derecho de percibir los frutos, o sea, percibir el resultado económico que la cosa puede producir.
Retomando el ejemplo anterior, el arrendador percibe dinero mensualmente por arrendarle la casa al arrendatario. Luego tenemos el derecho de disposición, el jus abutendi. Este derecho implica que el propietario puede disponer de la cosa, ya sea material o jurídicamente, según sea su voluntad. La disposición también incluye el poder destruir la cosa, ya sea una destrucción material o civil, además que el dueño puede enajenar, por lo que el dueño tiene disposición jurídica. Y eso sería. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Aileen, por esa tremenda intervención. Quedó muy bien explicado por los demás. Y bueno, a mí me es pertinente mencionar y hablar sobre la propiedad y los derechos reales. Además del dominio, el derecho romano incluía otro tipo de derechos reales que limitaban o contemplaban la propiedad plena. En primer lugar, tenemos el usufructus o el usufructo. El usufructo otorgaba el derecho a usar un bien y disfrutar de su fruto sin alterar su esencia. Este derecho podía ser vitalicio o tener una duración específica. En segundo lugar, tenemos el usus o uso, similar al usufructo, pero más limitado. El derecho de uso permitía utilizar el bien y disfrutar de sus frutos únicamente para el sustento propio y de la familia. Y en tercer lugar tenemos el servitutes, servidumbres. Las servidumbres son derechos reales sobre un bien ajeno que permiten su uso limitado. Se dividían en servitutes praediorum, servidumbres prediales, las cuales eran derechos sobre un terreno en beneficio de otro, como por ejemplo el derecho de paso. Y también teníamos el servitutes personarum, servidumbres personales, derechos en beneficio de una persona en específico. Por ejemplo, la servidumbre de agua. Ya tocando nuestro último tema, hay que ver cuáles son las formas mediante las cuales alguien se puede transformar en un propietario. En otras palabras, los modos de adquisición. Y es por eso que quería preguntarte, Catalina, ¿qué nos puedes comentar acerca de los modos de adquisición? Bueno, Tomás, respecto a los modos de adquisición, hay que entender que estos fueron clasificados por los romanos en dos grandes grupos. Primero, los modos según el derecho civil, dentro de los que están la mancipatio, in iure cessio y la usucapio. Estos modos, debido a que son establecidos por el derecho civil, son, por lo tanto, modos solemnes. Por otro lado, tenemos los modos según el derecho de gentes, dentro de los que están la traditio, el occupatio, legatum y specificatio. Estos modos de adquirir son más informales y ancestrales. Ahora, explicando más a fondo los modos solemnes de adquisición, o sea, por el derecho civil, empezamos con la mancipatio o mancipación. Este era un método formal y solemne utilizado principalmente para transferir la propiedad de bienes importantes como terrenos, esclavos y animales de carga. La mancipación requería la presencia de 5 testigos y un libripens o portador de balanza, y se realizaba mediante un acto simbólico con una balanza y una pieza de bronce. Segundo, tenemos in iure cessio, o la cesión en derecho. Esta era una forma de transferencia formal en la que las partes comparecían ante un magistrado. El adquiriente reclamaba la propiedad del bien y el transmitente no la contradecía, permitiendo así que el magistrado adjudicara el bien al adquiriente. Y en tercer lugar tenemos la usucapio, o usucapión. La usucapión permite adquirir la propiedad de un bien mediante la posesión continuada y pacífica durante un periodo de tiempo determinado. Los requisitos de esta incluyen la posesión continua y no interrumpida, como habíamos mencionado, que el poseedor de dicha posesión, valga la redundancia, lo haga en buena fe y que éste posea un justo título. Dados por terminados los modos solemnes, tenemos los modos de adquisición según el derecho de gentes, empezando por la traditio o tradición. La traditio era un método más simple y común de transferir la propiedad. Requería la entrega material del bien y la intención de transferir la propiedad. No se necesitaba ninguna ceremonia formal. Continuando tenemos la occupatio u ocupación. Este método se refiere a la apropiación de bienes que no tienen ningún dueño, es decir, res nullius. Esto incluye bienes como animales salvajes, tierra sin dueño y objetos abandonados. La ocupación requiere la aprehensión física del bien y la intención de hacer lo propio. En tercer lugar tenemos el legatum o legado.
Mediante un testamento, una persona podía legar bienes a otra y la propiedad se transfería al heredero o legatario según las disposiciones del testador. Estos modos de adquirir la propiedad en el derecho romano formaban un sistema jurídico complejo que influenció significativamente el desarrollo del derecho de propiedad en los sistemas legales posteriores. Y por último tenemos la specificatio o especificación. La especificación ocurre cuando alguien transforma materias primas de otro en un nuevo producto. Si la transformación es irreversible, el que hizo la transformación puede convertirse en el propietario del nuevo bien, aunque normalmente deberá compensar al dueño original de las materias primas. Bueno, agradecerles a nuestras tremendas panelistas, nuestras queridas compañeras Catalina, Aileen y Yanara, y desearles a todos que tengan un muy lindo día, una muy buena tarde, una muy buena noche. Que Dios los bendiga.